consejo que me dio y que ignoré fue que te quitaras las gafas de color rosa y examinaras tu matrimonio. Mi esposa Karen y yo hemos estado casados durante casi 28 años y tengo 3 hijos. La vida era buena. Mi esposa Karen es la única hija de Ben y Alice Thompson y proviene de una familia rica y conocida. Aunque tiene 49 años, fácilmente podría pasar por 35. No estoy del todo seguro si describo mi educación como media clase, pero crecí en una familia amorosa en un pequeño pueblo cerca de Atlanta. Soy el menor de 2 hermanos y crecimos al lado de mis abuelos. Mi padre trabajaba en la ferretería de mi abuelo y mi hermano Ken y yo ayudamos después de la escuela. Y los fines de semana Ken asistía a Georgia Tech y ahora es ingeniero eléctrico en Carolina del Sur, siguiendo los pasos de mi hermano. Cada pueblo pequeño tiene su hijo rico y en nuestro caso, ese era yo y he sido mejores amigos desde que teníamos 3 años mientras asistía a Georgia Tech. Yo iba a Emory. A menudo concertábamos citas cuando visitábamos las universidades de cada uno y Karen resultó ser una de las citas a ciegas que Joy organizó para mí. La única a la que llamé para una segunda cita cuando estábamos en el último año. Pasamos tanto tiempo juntos, como nuestros horarios lo permitían. Una cosa que sabía con seguridad era que quería pasar el resto de mi vida con Karen. Sin embargo, había un problema que necesitaba abordar antes. Afortunadamente, ella aceptó casarse conmigo y nos embarcamos en su viaje como pareja independiente. Había ahorrado parte de mis ganancias para comprarle a Karen un anillo de compromiso el día después de que le propuse matrimonio a Karen. Compartimos la noticia con sus padres. Karen y su madre estaban emocionadas e inmediatamente comenzaron a planificar la boda. Después de pasar aproximadamente 2 horas juntos, establecimos nuestra adiós dejando a Karen y su madre para organizar la boda durante los próximos 14 meses mientras yo me concentraba en lanzar mi carrera 3 meses después de que compartimos nuestros planes con los padres de Karen. Ben, su padre, me invitó a su estudio, expresó su cariño por mí y reconoció el amor de Karen, haciendo eco en mi cabeza aconsejándome que nunca firmara nada sin leerlo detenidamente, haciendo preguntas, buscando consejo y pensando detenidamente. Me tomé mi tiempo para leer el acuerdo mientras Ben esperaba pacientemente. El documento estipulaba que si nuestro matrimonio terminaba dentro de los primeros 5 años yo recibiría $100,000, pero no tendría derecho a ningún otro activo de Karen o su familia. Cada 10 años los límites monetarios aumentarían hasta alcanzar el máximo de $5 millones en nuestro 25 aniversario de bodas. Me senté allí estupefacto tratando de descubrir cómo responder. Después de unos pocos minutos me dirigí a él, diciéndole: Señor, amo a su hija y planeo pasar el resto de mi vida amándola. Sin embargo, mi lado práctico entiende su perspectiva. Me llevaré esto y lo pensaré. Él asintió y respondió: bien, lo esperaré. Ambos entendemos por qué Ben quiere este acuerdo y la forma en que está escrito protege principalmente sus intereses de la familia. La verdadera pregunta es: ¿qué quieres de este matrimonio y qué quieres salvaguardar para ti mismo? Profundizamos en mis aspiraciones, emociones, sueños y visión a largo plazo con Karen. Papá continuó: siempre he creído que si alguien te lo pidiera hacer sacrificios, ellos también deberían estar dispuestos a hacer algunos. El abogado de Ben representa los intereses de Thompson, ya que le pagan por hacerlo. Es posible que lo vean como un chico de campo con menos que perder y más que ganar. Tanto usted como yo podemos entender el razonamiento detrás de este acuerdo. Ben May cree que ahora amas a Karen, pero le preocupan acontecimientos imprevistos en el futuro. Si estuviéramos en su lugar, podríamos hacer lo mismo. Hizo una pausa y luego agregó: Jim. El matrimonio puede fallar por varias razones. ¿Pueden usted y Karen superar los desafíos que puedan surgir, como diferencias en el trabajo, amigos, finanzas o dinámica familiar? ¿Alguna vez querrían el dinero de Ben porque su matrimonio no funcionó? ¿Qué circunstancias podrían llevar a esa decisión? Estoy agradecido de haber hablado de esto con papá. También consulté a mi hermano Ken, quien le dio consejos similares a nuestro padre después de hablar con otras personas de confianza. Sabía los cambios que necesitaba hacer al acuerdo prenupcial y cómo discutirlos con Ben durante una reunión. Más tarde, en una visita a la casa de la familia de Karen, me acerqué a Ben para tener una conversación privada. Nos mudamos a su estudio, lejos de los preparativos de la boda que se estaban realizando en otro lugar.
Fue allí donde mencioné el acuerdo prenupcial que me había dado hace algún tiempo. Le expliqué a Ben que después de una cuidadosa consideración tenía algunos cambios propuestos al acuerdo. Él escuchó atentamente y me animó a continuar. Esto fortalecería nuestro vínculo si nuestro matrimonio alguna vez terminara en divorcio. Él retendría el dinero. Cualquier activo adquirido por Karen y yo durante nuestro matrimonio se dividiría en partes iguales, excepto los obsequios o herencias de nuestros padres en el caso de que nuestro matrimonio terminara debido a mi traición. Ben se quedaría con los fondos, mientras que Karen heredaría todos los bienes conyugales, excluyendo los obsequios de nuestras familias. Por el contrario, si Karen fuera infiel, los fondos me pertenecerían y yo reclamaría todos los bienes conyugales nuevamente, excluyendo los obsequios familiares, cuando alcancemos el control de nuestro 43º aniversario de bodas. De la cuenta de inversión pasaría a Karen y a mí. Le di a Ben algo de tiempo para pensar en estos términos. Parecía relajado y expresó su gratitud por el sentimiento detrás de mis propuestas. Le gustó particularmente la idea de la inversión conjunta, pero tenía preguntas sobre la importancia de la marca de los 43 años y la inclusión de cláusulas de infidelidad. Le expliqué que a los 43 años Karen y yo tendríamos 65 años, una edad frecuentemente asociada con la jubilación. Respecto a las cláusulas de infidelidad, aclaré que si bien unas diferencias conciliables podrían llevar a un divorcio sin culpa, el adulterio representaba un profundo abuso de confianza, algo de lo que creo que el matrimonio rara vez podría recuperarse. Ben entendió mi perspectiva y prometió redactar una versión revisada del acuerdo un par de semanas después. Karen fue informada sobre los términos prenupciales actualizados, aunque inicialmente se sorprendió de que llegara a apreciar la consideración. Detrás de las cláusulas, después de una revisión exhaustiva, ella me preguntó qué pensaba al respecto. Confirmé mi comodidad con estas estipulaciones y reiteré mis razones para ellas, enfatizando especialmente el peso emocional del adulterio después de esto. Karen y yo celebramos nuestro amor con una magnífica boda seguida de una inolvidable luna de miel. Hemos estado casados durante casi 28 años y tenemos 3 hijos. Nuestro mayor, Dan, tiene 26 años y lleva el nombre de mi padre. Está trabajando para una de las empresas de Ben, donde Ben lo está preparando para hacerse cargo de los negocios familiares. También ha sido aceptado en un MBA. El programa comienza este otoño. Benny 25 tiene pasión por el aire libre y se unió a mi padre después de graduarse de la universidad. Como pueden ver, Benny lleva el nombre del padre de Karen. Mi padre está encantado de que un miembro de la familia se haga cargo de la granja y la ferretería. Mi hermano y yo salimos de la granja tan pronto como pudimos. Amy, nuestra hija menor, cumplió 18 años hace 3 meses y me tiene alrededor de su dedo meñique. Ella es nuestra atleta más talentosa y recibió una beca completa para jugar fútbol en la UNCCL, próximo año después de que nuestros hijos se fueran a la universidad. Convertí la sala de juegos del sótano en una cervecería. Karen y yo disfrutamos organizando reuniones y el pub se ha convertido en un éxito entre nuestra familia y amigos durante los últimos meses. Sentí que alguien podría estar robando mi cerveza. Nunca mantuve un registro estricto, pero había una sensación de inquietud en mis entrañas mientras organizaba cervezas para una reunión del club de cerveza. Me encontré sin botellas de IPA durante la reunión. Le confié a Fred Jones mi creciente sospecha sobre la posibilidad de que mi hija de 18 años se llevara mi cerveza del pub. Fred me preguntó si permitía que mi hija consumiera cerveza. Le expliqué que, si bien le permitía tomar un sorbo si estaba interesada, no podía imaginarla tomando botellas enteras. Expresé además mis observaciones de que la cerveza tendía a desaparecer cada vez que yo estaba de viaje. Estaba seguro de que no era Karen, ya que nunca la había visto beber una cerveza por completo debido a su preferencia por el vino y, aunque mis hijos disfrutaban de mi cerveza, siempre se iban con su propia caja, lo que me llevaba a creer que Amy y sus amigos eran los culpables. Fred sugirió instalar una cámara activada por movimiento en el pub para potencialmente atraparla con las manos en la masa. Impresionado por la idea, le pregunté si podía instalarla a la mañana siguiente, cuando Amy estaría en la escuela, y propuso las 11 de la mañana. Como hora adecuada estuve de acuerdo, fiel a su palabra.
Frank llegó a tiempo al día siguiente y puso el sistema en funcionamiento en 15 minutos. También se tomó un tiempo adicional para guiarme en su funcionamiento. Se preguntó si tenía intención de informar a Karen sobre la configuración de vigilancia. Expresé mi le preocupaba que ella posiblemente se lo hubiera dejado escapar a Amy, así que decidí no hacerlo. Él tenía curiosidad sobre mis planes de viaje y le conté que tenía programado visitar Cleveland la próxima semana antes de partir. Me deseó lo mejor y esperaba que el sistema proporcionara la evidencia. Los martes y viernes junto con mí regresando de mi viaje a Cleveland el viernes por la noche tuve que pasar un día. En la oficina por la noche Karen y yo cenamos con sus padres y asistimos a una obra de teatro el sábado. Organizamos una barbacoa en nuestra casa el domingo. Después de asistir a la iglesia visitamos a mis padres cuando regresamos a casa. Decidí tomar una siesta en mi sillón el lunes por la noche mientras Karen estaba en una reunión y Amy estaba en la práctica de fútbol. Finalmente reuní el coraje para revisar la cinta después de 5 minutos de verla. Las imágenes me hicieron añicos. Esperaba ver a Amy y sus amigos, pero en lugar de eso vi a Karen entrando a mi pub de la mano y con Jerome. Jerome junto con su esposa Diana y su hija se habían mudado a nuestro vecindario hace aproximadamente 8 meses. Su hija Nicole rápidamente se había hecho amiga con Amy. Mientras miraba vi a mi esposa inclinada sobre el brazo de mi silla favorita íntimamente involucrada con Jerome. Me senté allí entumecido por quién sabe cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que estaba viendo imágenes de la barbacoa del sábado de la que salí. Durante mis días lamenté profundamente no haber instalado una grabación de audio junto con la cámara. El shock inicial que sentí pronto dio paso a la ira que luego se convirtió en pura rabia. Recordé los constantes consejos de mi padre sobre abordar los problemas con sensatez y advertir contra la toma de decisiones en el calor del enojo. A menudo había enfatizado en hacer una investigación exhaustiva, comprender el quid de la cuestión y luego decidir un curso de acción. Traté de controlar mis emociones respirando profundamente, preparándome para ver otra vez las angustiosas imágenes. Quedó claro por sus interacciones que esto no fue un suceso único. La secuencia los mostró compartiendo una cerveza y entablando una conversación informal a medida que se desarrollaban los eventos. Jerome Karen, vestida, le trajo otra cerveza y ella también se vistió mientras el hombre bebía tranquilamente mi cerveza. No solo me había engañado al involucrarse con mi esposa, sino que también tuvo la audacia de beber mi cerveza e incluso llevarse algunas botellas. Decidí consultar a Frank y lo llamé después de presentarme. Le pregunté si tenía un momento para hablar cuando Frank me preguntó si había pillado a mi hija robando mi cerveza. Lo corregí informándole que la cinta había revelado a mi esposa con nuestro vecino y le expresé mi necesidad de su consejo experto. Reconociendo la gravedad de la situación, Frank me transmitió sus condolencias y me preguntó qué necesitaba específicamente. Le dije que necesitaba asistencia integral y decidimos reunirnos al día siguiente a las 4 de la tarde. Para mi alivio, Karen aún no había regresado a casa, dándome algo de tiempo para recomponerme aproximadamente 1 hora después de reflexionar. Amy se acercó a mí y me tomé un momento para asegurarle que estaría allí para su partido de fútbol. Normalmente no evito los problemas. Así que elegí quedarme despierto y esperar a que mi esposa infiel regresara a casa. No puedo evitar preguntarme si ella realmente estaba en una reunión esa noche o si estaba involucrada con alguien más. De todos modos pensé que Frank descubriría la verdad. Entré en casa de Frank. Oficina en 355, mentalmente preparado para lo que estaba a punto de suceder. Frank expresó su simpatía por la traición de Karen. Mencioné que había hablado con JT y él me había informado sobre la experiencia de Frank en el manejo de tales casos. Le pedí a Frank su consejo profesional, dejando en claro que yo estaba al tanto del acuerdo prenupcial, y enfatizó que teníamos todas las pruebas necesarias para probar el adulterio. Estaba ansioso por conocer su estrategia. Estaba decidido a recopilar información completa sobre Jerome, sus antecedentes y su familia. Quería que lo monitorearan de cerca en todos los aspectos. Su vida, ya que estaba decidido a hacerlo enfrentar las consecuencias de alterar mi vida. Mis intenciones se extendían a Karen y quería que ella también estuviera bajo vigilancia continua. Frank reconoció la naturaleza extensa de esta tarea y explicó que requeriría una cantidad significativa de
Tiempo y hora hombre me aseguró que el proceso comenzaría al día siguiente y sugirió instalar equipo de vigilancia en mi casa en el vehículo de Karen, lo cual me pareció una buena idea. Expresé mi pesar por no tener grabaciones de audio de la semana anterior y pregunté por mi próximo viaje. Frank me recordó mi próximo viaje, que estaba programado para 3 semanas por parte de hombres y duraría 4 días. Estaba seguro de que para cuando regresara se habría recopilado una cantidad sustancial de información. Cuando preguntó sobre la cinta, confirmé que había traído todo lo que él había especificado cuando discutimos la logística de la instalación del sistema de vigilancia. Me informaron que tomó aproximadamente 2 horas. Acordamos reunirnos en mi casa el jueves siguiente a las 9:30. Cuando salí de la oficina de Frank, sentí una ligera sensación de alivio al saber que se estaban implementando medidas proactivas. Sin embargo, las 3 esperas que siguieron parecieron interminables cuando finalmente llegó a su fin y supuestamente partí hacia Austin. Cambié mi destino de Austin a JTS Place plenamente consciente de que el día siguiente marcaría el final de mi matrimonio como se esperaba. Frank más tarde me dio la inquietante noticia para la que había preparado mentalmente y me dijo que, poco después de que me fui, ese hombre había venido a mi casa y se habían involucrado en su aventura secreta justo en nuestra cama para empeorar las cosas. Frank mencionó que Karen incluso lo había invitado a pasar la noche siguiente, ya que Amy estaría en casa de un amigo. Después de pensar mucho, decidí cómo manejar la infidelidad de Karen, aunque en parte una parte de mí quería confrontarlos de una manera dramática. Elegí un enfoque más mesurado. Al día siguiente me comuniqué con el padre de Karen para pedirle una reunión privada en su oficina para discutir un asunto importante. Reconociendo la seriedad de mi solicitud, accedió a verme. Tarde a las 6:30 cuando llegué, Ben parecía desconcertado. Mi inusual solicitud de reunirnos en ese entorno claramente había alcanzado su punto máximo. Su curiosidad. Comencé expresando mi profundo respeto por él, comparándolo con el respeto que uno tiene por un padre. Luego le expliqué mi situación, revelando mi intención de entregarle a Karen los papeles de divorcio debido a su adulterio. Sorprendido, me pidió más detalles, así que le dije la dolorosa verdad. Había obtenido evidencia en vídeo de la aventura de Karen con su amante justo en su lecho conyugal para enfatizar la gravedad de la situación. Agregué que incluso en ese momento estaban repitiendo sus acciones. Él estaba visiblemente conmocionado y quería saber mis siguientes pasos. Compartí mi deseo inicial de confrontarlos dramáticamente en nuestra casa, pero luego sugerí un enfoque más moderado, principalmente por respeto hacia él, durante los siguientes 45 minutos. Discutimos mi plan propuesto y finalmente acordamos que era la forma más sensata de proceder. A las 9:15 Ben y yo nos reunimos en mi residencia acompañados por Frank Jones, Brad Williams, Mike Ford y Steve Collins, un detective de la policía de Atlanta, después de las presentaciones. Frank nos actualizó sobre la situación que se desarrollaba en el dormitorio principal. Karen y su amante se involucraron indiscretamente mientras intercambiábamos palabras en el porche. Frank fue alertado a través de su auricular sobre la intimidad en curso. Al entrar a la sala de estar, volví mi atención a Ben, sugiriendo que tal vez preferiría quedarse abajo dadas las circunstancias. Era una situación delicada, considerando su relación con Karen. Evidencia innegable. Antes de confrontarlos nos alineamos afuera del dormitorio. Los sonidos amortiguados de intimidad que emanaban del interior nos dieron una pausa. Estaba claro que compartían algo más que una conexión física. Preparándonos, hicimos nuestra entrada. La vista que nos recibió fue Karen intentando modestia con una sábana y Jerome usando de manera bastante ineficaz una almohada como escudo. Sin perder tiempo comencé las presentaciones. Frank el investigador, Mike mi abogado. En el divorcio inminente, Steve el detective y Brad detrás de Cecera. La atmósfera era pesada. Cuando le expliqué mi moderación para reaccionar violentamente, dejé muy claro que nuestra casa había estado bajo vigilancia, capturando cada acto engañoso. Durante las últimas semanas, dirigiéndome a Karen, dejé al descubierto mi conocimiento de su pasado con Jerome, sus motivos para casarse conmigo. La tensión de la habitación se intensificó cuando le conté cómo ella había elegido yo sobre Jerome, principalmente para apaciguar a sus padres y asegurar la continuidad de la línea familiar, un propósito ahora cumplido con 3 oídos. Cuando Karen intentó intervenir,
La silencié enfatizando la inutilidad de cualquier explicación. La evidencia en su contra era abrumadora, especialmente condenatoria fue su invitación a Jerome. Grabado poco después de mi partida, centré mi atención en Jerome. Noté una impresionante habilidad para engañar. Los hallazgos en un DVD para la pareja querían especialmente que Karen viera los trucalers de Jerome. El vídeo reveló la flagrante traición de Jerome a Karen mostrándolo íntimamente involucrado con otras dos mujeres. El clímax del vídeo fue una escena de cena reciente donde Jerome discutió abiertamente sus asuntos con sus amigos que se jactaban de continuar sus aventuras con mujeres casadas, mencionando específicamente a Karen. Recordó que Karen lo visitó el día de su boda y su promesa de permanecer fiel a su esposo después de un último encuentro. Recordó con desdén cómo ella recientemente le había confesado su deseo de casarse con él expresando dudas acerca de considerar casarme con ella. El impacto de estas revelaciones fue inmediato. Jerome se puso furioso acusándome mientras Karen, abrumada por la emoción, se enroscaba en sí misma. Las lágrimas corrían por su rostro sintiendo la tensión. Frank y Steve se posicionaron más cerca de Jerome tratando de calmar la situación. Le aseguraron que no sufrió ningún daño a menos que lo provocaran y le insinuaran que la esposa de Jerome y sus hermanos estaban disgustados al descubrir su infidelidad y le sugirieron que se vistiera rápidamente. Luego le informé a Jerome que sus acciones pasadas ahora eran conocidas por todos ya que la evidencia había sido entregada a su esposa y a sus maridos. De las otras dos mujeres, Jerome el furioso me amenazó sin saber que acababa de incriminarse frente a un abogado y un oficial de policía. Mike rápidamente le entregó a Jerome un conjunto de documentos, los papeles de divorcio de su esposa. Le transmití el fuerte deseo de su esposa de que Jerome nunca entrara en su casa. De nuevo a casa en un giro sorprendente. Le conté a Jerome sobre sus cuñados que ya estaban esperando abajo para escoltarlo afuera. Claramente no estaban de buen humor para empeorar las cosas. Le revelé que habían jugado un papel importante en la recopilación de pruebas de sus numerosos asuntos mientras Steve se llevaba a Jerome. ¿Cómo se sentiría saber que ella era solo otra conquista para Jerome? ¿Cómo fue aceptar el hecho de que ella había destruido nuestra familia para alguien como Jerome basándose en nuestra historia? Le recordé un PCT que habíamos hecho hace 3 décadas. La infidelidad sería la ruptura definitiva de nuestro vínculo. Ella no acababa de terminar nuestro matrimonio. Había arrojado una sombra oscura sobre cada recuerdo preciado y futuro evento familiar ante los ojos de nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos. Sus acciones la convirtieron en una mentirosa. Verla ahora me llenó de asco visceral y me dolía pensar que le había dedicado 30 años a alguien tan inmerecido que parecía lamentable acostada en la cama con lágrimas corriendo por su rostro escondidas debajo de las sábanas. Le informé que ya no consideraba que ella valiera la pena y la insté a vestirse rápidamente. Su padre estaba esperando abajo y no estaba emocionado de discutir sus acciones con Alice. Enfaticé que no tenía nada más que decirle y la insté a que se diera prisa cuando expresó su renuencia a dejar que su padre la viera con su revelador atuendo actual. Le recordé que tenía la opción de cambiarse rápidamente o que la llevaran escaleras abajo como le pidió. Buscaba un atuendo diferente, pero me mantuve firme. Sus quejas sobre la privacidad fueron recibidas con un recordatorio de que los presentes ya habían visto imágenes mucho más comprometedoras de ella. La urgencia era clara. El atuendo que había usado anteriormente era, por decirlo suavemente, provocativo. Una blusa transparente, falda corta de cuero y tacones altos. Cuando la acompañé escaleras abajo con ese atuendo, la sorpresa en el rostro de Ben era evidente. No podía creer lo que veía y expresó su preocupación por llevarla a casa luciendo así, preocupado por las reacciones de Alice y las suyas propias. Estaba desgarrado. Quería que ella sintiera la vergüenza de su elección de ropa, pero también respetaba a Ben y a Alice ya que el peso de la decisión flotaba en el aire. Solo el tic-tac constante del reloj del pie rompió el silencio, entendiendo la incomodidad de Ben. Ofrecí un compromiso. En el vehículo de Ben y yo lo seguía y luego, como señal final de respeto hacia los padres de Karen, le permití una breve oportunidad para cambiarse de ropa. No perdió el tiempo en subir las escaleras y regresó poco después vistiendo un atuendo que era mucho más modesto,
Parecido al de un madre típica, antes de irse me acerqué a ella y le quité los anillos de compromiso y de boda, diciendo que no los merecía. Cuando intentó tomar su bolso la detuve insistiendo en que se iría solo con la ropa que llevaba puesta. Ben, apreciando mi gesto anterior, extendido su mano en agradecimiento, asegurándome que él tomaría el control a partir de ahora. Contarles a los niños sobre el asunto de su madre fue lo más difícil que he tenido que hacer. Ver el dolor en sus ojos, responder sus preguntas y presenciarlos lidiar con la infidelidad de su madre fue desgarrador. Cuando Karen me engañó, también engañó a nuestros hijos fuera de una familia. La reacción de mis padres reflejó la de mis hijos en la actualización final. Amy rechazó su beca de fútbol de Carolina del Norte para unirse al equipo de fútbol M y así poder estar más cerca de su papá. Nuestro compromiso era que podía asistir a M, pero tenía que vivir en el campus con sus compañeros de equipo. Me ayudó a remodelar el dormitorio principal y a comprar muebles nuevos para mi papá cuando ella no está en casa. Duermo en la habitación de invitados. Dan y Benny me visitan y controlan con más frecuencia que antes. Una de las cosas que más disfruto es que se turnan para acompañarme a las reuniones de mi club de cerveza. Benny ha asumido el desafío de cultivar algunos lúpulos para el club de cerveza. Estamos organizando una competencia para determinar quién puede elaborar la mejor cerveza. Usando los lúpulos de Benny, soy consciente de que Amy me vigila y se asegura de que sus hermanos se mantengan en contacto conmigo siguiendo el consejo de nuestros abogados. Karen y yo optamos por un divorcio sin culpa. Ben estuvo de acuerdo en que yo tenía pruebas suficientes del adulterio de Karen y no lo hice. Necesito solicitar el divorcio por motivos de adulterio para obtener el control del fondo de inversión. Establecí un acuerdo prenupcial de esta manera. Ben, Alice y Karen evitaron la vergüenza de un juicio público. Permití que Ben y Alice revisaran las pertenencias de Karen y se llevaran sus pertenencias personales. Un par de meses después del incidente, el padre de Karen, Ben, se puso en contacto conmigo para querer tener una conversación cara a cara en su oficina. Esto fue un poco sorprendente, ya que Ben y yo normalmente solo teníamos conversaciones telefónicas durante casi 25 años que él había estado tratando de involucrarme en su negocio familiar. Había rechazado constantemente sus ofertas, siempre enfatizando mi deseo de hacer mi propio camino en lugar de confiar en su éxito. Sin embargo, durante esta reunión, Ben planteó la idea de que me uniera al negocio familiar nuevamente. Rápidamente le hice saber que no estaba interesado en recordarle mi postura de larga data sobre el asunto. Ben entendió mis negativas anteriores, pero enfatizó que la situación actual era diferente. Mencionó su edad y el hecho de que su hijo Dan no estaba listo para asumir el cargo hasta dentro de al menos 10 años y su creencia de que yo intervendría naturalmente si él no podía. También habló de cómo las acciones de Karen habían afectado profundamente a su esposa Alice, quien se sintió humillada y se había retirado de su círculo social. Su terapeuta le recomendó un cambio de ambiente para su bienestar. También le dije que no podía darle una respuesta definitiva de inmediato y necesitaba algo de tiempo para pensarlo. Ben entendió, pero estaba ansioso por acelerar el proceso de toma de decisiones por el bien de Alice y Karen. Me pidió un plazo para mí decisión y acepté reunirnos nuevamente en 3 días. Antes de que concluyó la conversación, mencionó en broma mi hábito de consultar con mi padre para decisiones importantes y enfatizó nuestra reunión en 3 días. 3 días después, le hice saber a Ben que aceptaría su oferta. Dan está entusiasmado con su papel en la supervisión del negocio familiar. Este acuerdo le permite a Ben mantenerse actualizado sobre lo que está sucediendo y le brinda a Dan un sistema de apoyo al que pueda recurrir para obtener consejos similares a los que consulto con mi padre y mi hermano. Karen se mudó a Florida con sus padres y se mantiene en contacto con los niños. Dan y Benny hacen varios viajes a Florida cada año para visitar a Karen y Amy. Pasan un par de semanas con ella durante el verano. Karen también asiste a varios partidos de fútbol de Amy, pero se mantiene alejada de mí. Alice está progresando, pero no regresará a Atlanta. No estoy seguro de qué pasó con J en casa. Su esposa se divorció de él y, con hasta donde yo sé, se mudó al oeste. Estuvo involucrado en al menos 8 casos de divorcio y está arruinado financieramente. Jerome no solo arruinó su propia vida, sino que también destruyó muchos matrimonios. Supongo que no debería echarle toda la culpa a él. Esas mujeres hicieron el
Elección de engañar a sus maridos, no fueron coaccionados, planearon sus asuntos con anticipación y compartieron la responsabilidad con Jerome. Espero encontrar a alguien a quien amar en el futuro. Extraño estar casado y tener a alguien con quien hablar y compartir mi amor hasta entonces. Sucede. Me despertaré cada mañana. Expreso gratitud por mis hijos y abordaré la vida con una perspectiva de futuro en lugar de insistir en el pasado. De un acuerdo prenupcial, escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.